Gracias, Diego, por esta presentación y quería también agradecer al decanato de la Facultad de Bellas Artes por la invitación. Yo vine en coche hoy mismo de Portugal, entonces es un gusto poder venir aquí y conocer también un poco cómo funciona esta escuela. Hasta ahora ha ido perfectamente bien, estoy muy agradecida por las 2 horas que tuvimos, una pequeña clase, una interacción súper viva, muy interesante. Entonces es un placer realmente estar aquí. Entonces, yo diría que normalmente mis presentaciones siempre tienen que ver con Mozambique. Bueno, hace más de 10 años que yo voy a Mozambique con regularidad. Yo nunca viví ahí, no he nacido ahí, aunque podría muy bien haber nacido por mi biografía. O sea, yo podría haber nacido como mis compañeros de clase cuando era pequeña, en otra geografía, ¿no? Yo podría perfectamente haber nacido en Luanda, en Lourenço Marques, como estos mis amigos. No pasó, no fue eso mi caso, pero yo siento que fui influenciada por toda esa generación que sí fue directamente impactada por una experiencia colonial, ¿no? Todos mis profesores, lo que leo, toda la televisión, lo que surge, hay como una matriz que viene de este periodo que todavía está muy presente en los días de hoy. Pues cuando empecé a trabajar con Mozambique, este tema que ahora se dice postcolonial, pues no estaba muy de moda, era como algo que no era desconocido, pero no había como una especie de atracción tan fuerte como hay ahora. Entonces también quizá eso hay que decirlo un poco en contexto de lo que os voy a enseñar hoy. Yo prefiero hoy, un poco diferentemente de lo que pasó en la clase, de enseñar una película. La película tiene media hora, o sea, es corta, se puede ver sin problema. Y enseguida pues podemos debatir, hablar de una forma un poco más informal. Solo decir en 5 minutos que yo soy una persona que siempre trabaja con descubiertas de películas raras, de cosas que nadie conoce. Para mí es como muy atractivo, muy divertido poder volver a poner en el flujo del presente cosas que por alguna razón, normalmente siempre una razón muy interesante fue puesta un poco para atrás. Entonces, como se trata de la historia de Mozambique, es normal que haya muchas cuestiones de contexto histórico que no estén tan presentes para vosotros. O sea, no tiene que ver con vosotros porque estamos en España, simplemente porque son cosas muy específicas de un momento histórico del país, donde grande parte de lo que fue importante durante el proceso de independencia no pasaba dentro de la frontera del país de Mozambique, sino afuera, justo después de la frontera en el norte, en el país que se llama Tanzania y que fue independiente un poco antes de Mozambique y que acogía en su territorio los movimientos que luchaban por independencia en los países africanos vecinos. Entonces vais a escuchar hablar mucho de Frelimo. Frelimo es el nombre del Frente de Libertación de Mozambique, o sea, es el movimiento político y militar que llevó a la independencia, pero también es el partido que luego, después de la independencia, subió al poder. Entonces es importante el hecho de que hay cosas que pasan en la película que, por ejemplo, no está en inglés, pero está en inglés porque en Tanzania fue una colonia británica, el contexto era todo en inglés, por ejemplo. Eso puede ser importante saber.
También puede ser importante, de mi punto de vista, como alguien que creó lo que vamos a ver, decir que es una película que no era autónoma, o sea, era parte de una instalación para una exposición que ocurrió en el Museo Reina Sofía en 2014. Dentro de una exposición muy grande, bastante importante en realidad, que se llamaba Conocimiento Realmente Útil, de un colectivo croata de curadoras que querían enfocar el tema de la pedagogía radical, o sea, los movimientos que tenían que ver con aprender, que en realidad se extendían que cruzaban todos los parámetros culturales, políticos, o sea, era un movimiento completo. O sea, aprender quería decir pensar mejor el mundo de una manera radical en todos los espectros del conocimiento. Y entonces, personas, autores, obras que se produjeran en los años 60 y 70, no han tenido continuidad para nuestros días, y en realidad el sistema educativo no ha ganado poco, o sea, se alimentó poco de ese movimiento. Entonces ellas se cuestionan por qué. Entonces, cuando la primera vez que nos conocimos fue en Beirut, fue muy interesante el proyecto que estaba haciendo ahí, ellas también estaban ahí. Y entonces me hablaron de este proyecto y yo inmediatamente empecé a ecuacionar, a ver el parámetro en que yo podría trabajar. Entonces, en la historia de Mozambique hubo un periodo en que la cuestión de educación realmente cruzaba todos los ámbitos. Era esencial educar las personas en un sistema anticolonial. Pero ¿cómo hacerlo durante la guerra? O sea, ¿cómo hacerlo? Y lo que vas a ver es una película que de alguna manera cuenta una pequeña historia, o sea, hay una narración, hay cosas que se pueden entender en su contexto, pero en realidad yo siempre que hablo de esta pieza le llamo ensayo. Y no ensayo porque está en total juego de fragmentación con el cruce entre los archivos, dónde están los archivos, la tecnología implicada en los archivos, y que nos dicen esa voz invisible de una estructura que transmite información. Entonces es a través de esos sistemas que yo en la película mapeo en Estados Unidos, Holanda y Mozambique. O sea, voy a esos tres países y voy a buscar lo que los archivos de ahí cuentan en todos esos sistemas más extendidos en relación a un proyecto para una escuela. O sea, un proyecto para una escuela que hoy podría ser algo común. En ese momento, en ese contexto político de la Guerra Fría, hacer una escuela en Tanzania por el líder del movimiento Frelimo era algo amenazador, esperanzoso, dependiente del sitio donde estaban, los movimientos y el rigor con que se estaba conectado a ese movimiento, todo dependía. Entonces, lo que yo hago aquí no es muy explícito en relación a dónde estamos, y lo hago para que se entienda también la fuerza plástica de los archivos, lo que nos transmiten a nivel de poder, solo de mirar y ver cómo se llega a la información. Entonces, esta pequeña introducción es justo para anunciar que después de la película, esos aspectos es lo que a mí me gustaría que pudiéramos hablar, ¿no? de estos sistemas. Claro que también, obviamente, del contexto mismo situado de la historia que está en la película, que seguramente que habrá, porque siempre hay muchas cuestiones direccionadas a lo que es la historia que está siendo contada.
Am, pues mientras estaba mirando la película me acordé de una cosa que no nos comenté en la introducción, es que hay como el centro de la película en realidad es estas imágenes en Super 8 en color que yo encontré en los archivos hace mucho tiempo y que me molestaba desde entonces porque no las entendía muy bien y solo fue cuando hubo esta ocasión de hacer la exposición y una investigación, es que conseguí incorporar estas imágenes en lo que yo imaginé siempre que sería el archivo de la Revolución de Mozambique. Entonces, yo creo que al final, pues era bastante importante para mí hacer que esta película fuera también una manera de entender mejor algunas imágenes que yo no sabía muy poco sobre ellas y en realidad no sabía cómo hablar de ellas, ¿no? Porque yo tengo en realidad un poco un fascinio por la idea de la imagen militante, ¿no? Del montaje militante, del mensaje, de la justaposición, de cómo las imágenes en la cabeza se formulan a través de un montaje estratégico. Es como se puede leer la guerra a través del montaje. Entonces siempre me interesó mucho las películas militantes en ese contexto. Entonces, de pronto, hay unas imágenes en Super 8 que no tiene voz, no tiene montaje, nada, como súper raro, ¿no? En un archivo lleno de mucha información, con la voz en off, con mucha narración de guerra, narración de liberación, de la emancipación, de elegir tanto imágenes como palabras que fueran movilizadoras de actitudes, o sea, esto me dejaba así un poquito perplexa. Y luego descubrí quién las hizo, cómo las hizo, y claro, fue súper interesante. Poco a poco, esta pieza de teatro que sucedía en el terrazo de este instituto, pues me llegó la información que era una pieza de Bertolt Brecht, ¿no? Y empecé a partir de ahí a descubrir que había cosas en esas imágenes sin sonido, en que en realidad bastante literales. No se escucha, pero hay un texto ahí que te dice exactamente lo que tienes que pensar en esos momentos. Entonces, eso fue súper importante para la estructura de esta película, porque hay una justaposición de otras películas que no tiene este paradigma, y esta entra de una manera como una sorpresa, ¿no? Y esa sorpresa también te hace llegar a una especie de estrategia mucho más sutil, mucho más desde dentro del movimiento, y es lo que yo esperaba, pues, poder trabajar con este trabajo, que tiene que ver con, por ejemplo, imágenes de un joven que está fregando la ropa, que para mí, para nosotros es algo como una actitud común, alguien que está fregando la ropa. Pero claro que en este contexto, un joven negro cuidando de sí mismo era una señal de emancipación, como cualquier otro discurso sobre la guerra, sobre el colonialismo, etc. El hecho de que hay un panorama de una clase solo con alumnos negros era absolutamente revolucionario, o sea, no había eso. Y en un parámetro con
en que se ve que hay condiciones económicas, en que están bien cuidados, en que hay varias disciplinas, o sea, todos esos elementos que son descritos aparentemente de una manera diarística, estoy filmando algo que está sucediendo, en realidad tenía un texto invisible, inaudible, pero bastante más importante de lo que yo esperaba inicialmente. Entonces, hay un dato más que solo he podido desarrollar después de hacer la película, después de haber enseñado la película muchas veces, que es el hecho de que estas imágenes fueran hechas para no ser usadas en la propaganda de la guerra del fredismo. Fueran exclusivamente hechas para un archivo futuro y por eso no tiene sonidos, no fueron incorporadas. Y más tarde me crucé con un texto de un filósofo francés que se llama Badiou, y él describe las imágenes de la guerra catalogando en 3 dimensiones diferentes. Entonces, él habla que hay un tipo de imágenes que son importantes, pero que no son problemáticas para los 2 campos, porque cada campo tiene una narrativa contraria sobre esas imágenes y las usan de forma paralela. Luego, las imágenes que sí, que son problemáticas, que están hechas de un campo contra el otro y que son usadas como un arma. Y luego hay una tercera categoría de imágenes que son las imágenes que no son usadas ni por un lado ni por el otro, y que él define como imágenes que son incorporadas siempre fuera del contexto del conflicto por terceras personas, o sea, terceras entidades, fuera del conflicto. Y esa tercera categoría es donde estas imágenes se incluyen. Y cuando yo pensé y escribí sobre eso, fue interesante para mí como alguien que produce cosas en archivo, porque mi experiencia en el archivo es constante, ¿no? Yo cuando estoy trabajando estoy normalmente en un archivo o estoy preparándome para ir a un archivo. O sea, tengo mucha la experiencia de la sensación de ser el receptor de un documento, de una imagen que fue producida en el pasado y hace como una especie de arco temporal que cierra en el momento donde yo estoy analizando. Y muchas veces hay un poco la ilusión de que estamos preparados para recibir ese material, ¿no? Que lo podemos analizar, que estamos... Y no es siempre verdad. No es siempre verdad. Entonces el hecho de que se volvió tan concreto y tan material esa recepción de ese material hizo que después de esa experiencia yo volviera a ese tema de la recepción del arco temporal como parte central de mi trabajo, por haber tenido más conciencia de él. Y bueno, me ayudaría si hubiera un comentario o una pregunta que pudiera pues también sentir un poco vuestra opinión, vuestra respuesta a estos materiales. Quizá puede no tener nada que ver en realidad con lo que acabo de decir, pero me gustaría escuchar algo desde ese lado, ya que tenemos tiempo, ¿no?, para hablar. ¿De qué terceros son las imágenes? ¿Perdón? Las imágenes grabadas, sí. ¿De qué terceros proceden? ¿De quién son? ¿Quién las grabó? ¿Quién las grabó? Sí. Pues quien las grabó es una historia increíble que daba una otra película.
Pues a un señor que se volvió en el tiempo muy importante dentro de la estructura del Frelimo, que en realidad era piloto de avión de, de la, de la mili portuguesa. Entonces él incorporó la guerra por el lado del Portugal contra de Mozambique. Entonces había un problema porque él pensaba de otra forma. Él creía que los mozambiqueños tenían razón, que tenían derecho a tener su independencia. Pero él estaba luchando contra. Y entonces hubo un día en que él y su mejor amigo, que también estaba en el avión, tenía una misión para aterrizar en Mueda. Mueda lo conocemos de la película anterior, que era un centro militar muy, muy importante en el norte. Y decidieron no hacerlo. Y se dirigieron a Mueda, avisaron que iban a aterrizar, pero en el último momento giraron y aterrizaron en el país vecino, que es Tanzania, que recibía ahí los movimientos de liberación de los países africanos que estaban desarrollando procesos de independencia. Frelimo era uno de esos movimientos. Entonces había ahí un headquarters, como se dice, una oficina base, ¿no? del Frelimo. Entonces ellos aterrizaron ahí arriesgando sus vidas, claro, porque eran blancos. Tenían un avión, cruzaran ilegalmente la frontera, podrían haber sido abatidos inmediatamente, pero lo hicieron ahora sí, y además se ve que el avión tenía armas dentro, o sea, completamente fue absurdo, pero no le sucedió nada dramático en ese momento. Los pusieron en la cárcel, y desde la cárcel hubo un pedido de incorporación al Frelimo. O sea, fue difícil hacerlo, pero han logrado a corresponderse con los líderes y finalmente pues fueron incorporados en el Frelimo. Pero fue muy difícil para ellos de presentarse como blancos vestidos con uniformes de la tropa portuguesa diciendo no, nosotros somos del otro lado o queremos ser. Entonces lo que pasó fue que ese señor blanco de origen portuguesa, pero había nacido en Mozambique, como muchos de esa generación, se fue a Algeria, porque no se podía ser blanco portugués en Tanzania, era muy peligroso. Entonces en Algeria le hicieron papeles nuevos, entonces con esos papeles ya ha podido volver a Tanzania para incorporar el Frelimo. Pero mientras estaba en Argelia, él compró una cámara Super 8 en un mercado y empezó a filmar. Entonces, como él era blanco y aunque fuera piloto, no podía incorporar fácilmente la frente de la guerra, entonces lo han puesto como profesor de geografía en el Mozambique Institute. Entonces, por eso él estaba ahí, por eso él ha filmado esas imágenes. No sé, era... Luego hay muchas otras historias cruzadas. Bueno, sigue después de eso, pero hay que... ¿Perdón? Las imágenes no son teatralizadas, o sea, es grabar lo que pasaba. No son teatralizadas. Era como propaganda. Yo digo que sí, que era propaganda, pero no eran teatralizadas. Es como yo saco una foto de vosotros y esto es verdad, pero luego la enseño y digo aquí, jóvenes, o sea, puedo incluir una imagen en un otro proceso, claro. Uh-huh. ¿Tú? ¿No? No, aunque bueno, sobre lo que estaba diciendo Sí. ahora de las imágenes, tú describías al final de tu exposición que había unas imágenes que eran utilizadas por ambos bandos
y estas en concreto que no eran utilizadas por ninguno. Pero si ahora estás diciendo que realmente eran utilizadas como propaganda, entonces sí que eran utilizadas por uno de los bandos, ¿no? Vale, pues la palabra propaganda es difícil, porque lo que yo quería decir aquí, bueno, lo utilicé un poco rápidamente, la palabra propaganda. Lo que yo quería decir es lo siguiente, es que una cosa es una propaganda de arriba abajo, o sea que hay personas que definen una estrategia y las imágenes son producidas bajo esa estrategia. Otra cosa es tú misma, tú crees en algo y tú sabes lo que es importante comunicar para que tus compañeros estén contigo. Entonces, lo que yo descubrí trabajando, entrando en esas imágenes, es que hay un momento en que la cámara para, luego sigue, ¿no? Hay como un movimiento de la cámara que es como si dijera decir, esto es importante, mira esto, mira esto. Entonces, como pudieras escuchar. Entonces, hay una narración que es ideológica, pero que ella viene internamente, es como está implícita. No, es porque tú crees, entonces la cámara hace lo que tus ojos ven, lo que tú crees, entonces la cámara transmite eso. Y hay otros trocitos de otras imágenes muy interesantes también, pero que luego expone, ¿no? Dice, este guerrillero está aquí haciendo esto, este líder está diciendo esto. O sea, como una exposición y una externalización de ideas. Y yo usé sobre todo imágenes donde hay justaposiciones de voz en off, ¿no? De esas voz que se sobrepone, porque era importante que los italianos lo pudieran escuchar, los franceses lo pudieran escuchar, los ingleses, entonces como una sobreposición. Y atrás así hay una voz en portugués de Samora Machel que dice, que ya se pierde, podría no tener nada que ver con lo que estaba. Tenía algo que ver. Hacía parte del proceso ese de superposición de voces. Había un mensaje. Y el mensaje de las imágenes Super 8 es sutil, que viene de una cosa que está internalizada. Solo que se pensaba, o se pensó en ese momento, que para llegar al objetivo hacía falta poner una voz que te dijera lo que tenías que saber, lo que tenías que pensar, lo que tenías. Y en causa estaba ganar la guerra, ganar la independencia. O sea, cuando eso es lo que está en juego, pues vale la pena, ¿no? O sea, lo haces. Luego hubo una escuela, ¿no?, de cineastas que se opusieron a este tipo de lenguaje y la palabra misma, propaganda, también empezó a estar muy cargada de algo falso, de algo que no es verdad, ¿no? Que esta voz roba e independencia las imágenes captadas. Luego viene el cinema real, ¿no? La de Jean Rouch, que hay también una combinación entre ideología y también avances técnicos, cuando se puede captar el sonido y la imagen al mismo tiempo. Es más fácil que esto resulte de una forma aparentemente más real, más de acuerdo con lo que es. Y cuando las técnicas más antiguas de cine no se podría captar la imagen y el sonido al mismo tiempo. Normalmente se captaba la imagen y luego se hacían entrevistas, entonces este factor de una voz que se sobrepone tenía también esta connivencia, ¿no? Bueno, ya que tengo que poner una voz, te digo entonces lo que tú tienes que ver cuando te enseño estas imágenes.
Diego, tú también puedes hacer preguntas. Sí, voy a hacer una pregunta. Sí, En la película has colocado, nos muestras tres tipos de fuentes de imágenes, de archivos. Las imágenes que aparecen al principio de la película del archivo norteamericano, del archivo de Nueva York, que son documentos. Luego aparecen los documentos del archivo holandés, que en realidad no son documentos, que son fotos, que también son documentos, pero son sí, pero fotografías. te entiendo, sí. Y luego aparecen los testimonios orales de esta profesora del Instituto Mozambiqueño y de uno de los miembros del Frelimo. Sí, sí. ¿Cuál era tu intención de poner juntas esas tres fuentes de imágenes? Pues en realidad fue una idea muy sencilla. Yo sabía que iría a ser necesario para esta película ir a buscar la historia del financiador. ¿Por qué? El primer líder del Frelimo se llamaba Eduardo Mondlane, fue asesinado en el 69. Y Eduardo Mondlane ha tenido una formación en Estados Unidos. O sea, él era muy influenciado por Estados Unidos. Y eso, en el contexto de la Guerra Fría, pues fue utilizado contra él, porque decían, los americanos son imperialistas. Él él es un espión, él no está con nosotros. Hay que dudar de Eduardo Mondlane. Entonces, eso fue usado para básicamente sacarlo de la lideranza del Frelimo. Es un argumento fuerte contra él. Entonces, yo sabría que ir a Estados Unidos para firmar, para tener los datos del financiador, que fue la Ford Foundation, sería importante para esta película. Y la Ford Foundation estaba incorporada en un archivo más grande del Rockefeller. O sea, Rockefeller es magnata, ¿no? Familia de magnatas muy influentes, muy cercanos a los Kennedy, todo eso. O sea, había como, la CIA también, había como mucha gente decía que el dinero venía del CIA, entonces hacía falta. Luego, cuando llegué ahí, me di cuenta que la historia que me contaban, por ejemplo, siempre en Mozambique, de estos guerrilleros súper emancipados, con una capacidad de movilización increíble, no era captada por los americanos, porque los designaban a esas personas como refugiados. Un refugiado es una palabra que te pone justo como víctima de una situación injusta, muy bien y tal, pero sin acción, ¿no? Y entonces me pareció muy interesante cómo solo sería posible incorporar esta historia de la escuela de Mondlane en un contexto donde Mondlane sintiera que el país imperialista, ¿no? Este poder, tenía que sentir que estaba ayudando a personas que necesitaban de ayuda, algo así. Entonces hay toda una gimnástica lexical que hace que desde el interior del movimiento ya hubiera esta gimnasia para estos dijimos así, vamos a elegir mejor estas palabras. Entonces en Holanda el contexto es súper diferente. Holanda estaba con el sistema colonial portugués, el gobierno holandés, pero había muchos movimientos ya nacidos también en Estados Unidos, con el Vietnam y todo eso, pero en Holanda era muy particular porque había movimientos de destabilización del gobierno que estaban a favor de los movimientos de independencia, y había un archivo que se llamaba Angola 61, que ya es lo que yo quería ir a ver. Y Angola 61 eran conocidos por utilizar imágenes siempre muy violentas, de cuerpos, la guerra, un
poco contra la guerra, usar la violencia contra la guerra misma. Está muy atraída por eso. Entonces, claro, descubrí un vocabulario mucho más conectado a la solidaridad, a un reconocimiento de esa emancipación, de esa unión fraternal, pero estamos hablando del mismo proyecto, ¿no? Educacional. Y luego cuando llegué a Mozambique, digamos que se espera cuando llegas al sitio donde las cosas sucedieran, los archivos sean como más directamente lo que realmente pasó, ¿no? Algo así, cuando te acercas de la cosa, parece que finalmente vas a sentir la verdad o algo así parecido con la verdad. Pero en realidad la carpeta para en los archivos oficiales, pues no conseguí, bueno, no fue posible para mí acceder, ¿no? Como a veces puede pasar. No fue posible. Entonces, yo imaginé que otro proceso, otro documento me podría llevar a esa indexación que fuera como más cercana, ¿no? Cercana a lo que realmente pasaba, ¿no? Poner el dedo ahí que pudiera iluminar pues todo lo demás. Y entonces encontré esta historia fabulosa, que en las zonas liberadas había escuelas, y esas escuelas eran de alfabetización para el portugués. Y quien preparaba ese proceso eran los alumnos de la escuela de Bagamoyo. Entonces fue un proceso que no sé exactamente lo que fue antes o después, pero yo descubrí que esos libros de alfabetización, había uno en particular que había sido hecho, y está en la película, después de la visita de Paulo Freire. Y Paulo Freire es un pedagogo muy conocido de Brasil, que tuvo que escaparse de Brasil porque lo persiguieron, porque su método de alfabetización era tan poderoso que amenazaba el poder en Brasil. Y ese método poderoso él lo desarrolló en las favelas, en los barrios más pobres alrededor de las ciudades. Y hay un método que es conocido en que él empieza a trabajar en una palabra, la primera palabra que se aprende a leer, escribir y su grafía, tenía que ser decidida por la comunidad que estaba. ¿Y por qué? Porque esa palabra tenía una conexión afectiva de todos. Y entonces esa palabra en Brasil se volvió favela. O sea, todas las personas que vivían en la favela, la palabra favela era mucho más que una palabra. Era una comunidad, era una familia, era una manera de vivir, era una manera de resistir. Entonces, el método Freire se basaba con la palabra favela, separando las sílabas favela, y cada una de esas sílabas podía ser usada para construir una otra palabra. La otra palabra, otra palabra. Entonces él creía que la conexión que se tiene para la primera palabra migra para las demás. Y con eso se puede construir fácilmente un mundo. Entonces esa conexión entre una palabra y el mundo es el secreto del hecho revolucionario de Freire. Porque tú para entender la palabra tienes que entender el mundo y la cosa empieza así a crecer. Es un proceso de emancipación brutal y rápido. Entonces, yo sabiendo que este manual había sido influenciado por el método Freire, que aquí en la película además hay esta cosa ambigua que es Freire que lo influenció o fue las personas que influenciaron y que dieran a Paulo Freire la seguridad de que su método estaba cierto, porque ellos empezaron este proceso
antes de su llegada. Luego más tarde he tenido otra insight sobre eso, ¿no? Cómo es que eso sería posible. Entonces, claro, es como recibir el código. Empiezas a mirar la secuencia de imágenes con palabras y tú sabes lo que está ahí. Entonces, la palabra que en Brasil sería favela, aquí en las zonas liberadas era katana. Y katana es un instrumento, obviamente, que sirve esencialmente para sobrevivir, porque no puedes plantar nada sin sacar el mato, no puedes defenderte del portugués sin tener algo para cortarle la cabeza. Es básicamente, todo el mundo tiene una katana y la katana es un elemento de sobrevivencia. Entonces, katana tiene otra particularidad, es que no contiene la sonoridad R, porque la lengua local, muchos de los alumnos de esta escuela eran de una región donde se habla Chimaconde. El Chimaconde no tiene la R, entonces sería una palabra buena. Pero el Frelimo quería que esa palabra no fuera katana, quería que fuera camarada. Porque camarada, la figura del camarada es este personaje que es un mixto de realidad con sueño, ¿no? Que es un guerrillero que lleva su arma, ¿cómo se dice? Una cosa para cultivar. Machado, una enxada. Una azada y un libro, o sea que no, obviamente normalmente es una asociación que es poética también, pero es básicamente ideológica. Tienes que tratar de emanciparte y esa emancipación se hace a través de combatir, producir, porque producir comida quiere decir ser independiente de todos, y aprender a leer porque tu cabeza es igual de importante que de respirar. Hay que evolucionar, hay que volverse independiente. Entonces es una figura de emancipación muy fuerte. Entonces era la figura que el Frelimo quería llegar, pero tenía un problema, la R, ¿no? Camarada. Y entonces esta página que justo pone la enxada, la katana a camarada, pues es bastante importante, ¿no? Porque hay un paso. Entonces, bueno, ya te conté la historia toda de por qué, o sea, incluso cuando no existe el tercer archivo de donde comparar, pues lo puedes ir a buscar a otras, ¿cómo decir? Pues, productos. Sí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, un año, más o menos. Sí, nada más. Yo creo que fue un año, entre una cosa y otra. ¿Y qué tuviste que hacer para hacerlo? Ese año, ¿qué hiciste durante ese año? Aparte de ir a los archivos. Fui a los archivos. ¿La financiación de dónde? Bueno, yo tenía una invitación para ir a Nueva York para lo del otro. Y entonces también aproveché viajes que ya tenía, o sea, no hice, o sea, yo también en el plan original tenía un viaje a Tanzania, no sé qué, iba, bueno, pero luego no he podido. Entonces me quedé con lo que tenía, que era Holanda. También me fui a Holanda para otra cosa. Archivo. Fue como un poco aprovechando lo que había. O sea, que fue una financiación tuya personal. No puedo decir que fui yo que he puesto dinero, pero yo aproveché el hecho de que sí. Hay muchas cosas que
todo el mundo hace algo, es una parte de una preparación, ¿no? Tú tienes, es como la cosa que te vuelve rico, porque tienes esos elementos que los puedes luego utilizar cuando quieras. Si no, hacerlo de raíz todo, o sea, si ahora decidiera ir aquí, ir allá, sería muy poca gente me daría dinero para hacerlo. Y luego, pues la producción de Reina Sofía, y fue como un encargo, básicamente. O sea, yo comenté a los curadores que quería trabajar con esas imágenes, las del Super 8 que os conté, y que tenía este plan, no sé qué, y hubo una parte de financiación fuerte, vino de la producción para la exposición. También hizo un libro, hice una otra parte que era una especie de panel, que es un poco complicado ahora a explicar, pero hacía parte, era una sala donde había varios elementos y ellos se entrecruzaban. Y luego había también en unas vitrines una colección muy rara también de manuales de las zonas liberadas que habían estado ahí con una historia increíble en la guerra, no sé qué, que yo recuperé. Y eso estaba muy bien porque tú podías ver la película y pues te girabas y el documento real estaba ahí, ¿no? Como iluminado, como plan museo, ¿sabes? Yo creo que funcionó. Cosas así muy sencillas y no lo pensaba, pero funcionó muy bien de tener la presencia ahí del material que luego hace como una conexión cuando estás mirando la peli. Y el libro. Entonces luego la Fundación Gulbenkian también me ha dado un apoyo, pero estamos hablando de 2.000 euros, 3.000 euros, no es mucho. Sí, fue todo así como hecho en casa, en realidad. Siempre es así, uno imagina que con el tiempo que las cosas van a dar, pero al final pues hay una parte positiva en eso, creo también, ¿no? Controlas muy bien tu material y tienes también, hay una relación también de personas que están un poco a tu alrededor, que has conocido por culpa de un proyecto y luego pasa para otro, o sea, como una comunidad de personas que te van ayudando y te dan feedback y es como una especie de familia así que también hay interayuda, ¿no? No es siempre el mismo sentido, pero es como compartimos eso y eso está bien. Cuando a lo largo del tiempo vas viendo que eso es lo que va bien, ¿no? Que queda fuerte, como te ayuda a pensar que has evolucionado o algo así, ¿sí? La película recoge un periodo histórico que tú tienes en un momento concreto, ¿no? Cuando se habla de revolución, cuando el frelismo, se llama frelismo, ¿no? Sí. El frelismo consigue la independencia, que coincide también un poco con lo que comentábamos en la clase, la revolución de los claveles en Portugal, y aunque fue una guerrilla, fue en el 75. Es que lo he leído, ¿eh? No, ya te dije que lo he leído en el 75. De tal manera que en ese momento, digamos que la guerrilla rompe con esas posibilidades que también Portugal, la revolución del 25 de abril, rompe su colonialismo, pero ahí parece que se detiene el documental que tú, o la película que tú haces, porque a mí también me interesa que acto seguido a ese hecho, el feminismo se proclama en un unipartidismo, movimiento marxista-leninista, y entran en guerra civil durante 15 años, con la ayuda de la Unión Soviética y Cuba al frelismo, y un movimiento opositor con la ayuda de Estados Unidos, como decíamos en la clase, Estados Unidos, y esa guerra civil dura 15 años, y ya se instaura, pasado ese tiempo, casi a los 15 años, se instaura un régimen ya polipartidista, de tal manera que hay un tiempo que está funcionando un régimen comunista unipartidista. Eso no lo refleja, lógicamente, no lo has metido en la película, como es natural.
Hay una historiadora de Mozambique que se llama María Pablo Menezes. Ella siempre la escucho diciendo así, que siempre hay uno refiere temporalmente a la Guerra Fría, ¿no? Y siempre la historia de la Guerra Fría en Mozambique es caliente. O sea, todo lo que se hizo bajo la idea de frío, o sea, que sin bombas, ¿no? Sí. Ahí había muchas bombas. O sea, el terreno de la violencia real fueron los países africanos en ese proceso. Luego la política soft, ¿no? El diálogo, las tensiones, es la historia que se cuenta desde la perspectiva occidental, ¿no? Pero que ahí los financiamientos, o sea, todos los poderes que estaban queriendo enviarse mensajes, pues tenía un reflejo en particular en Mozambique bastante violento. Mucha gente ha muerto, mucha experiencia de violencia por culpa de unos otros, ¿no? Terceras agencias. El Instituto de Mozambique, Mozambique Institute, empezó en 65 y tal. La guerra se terminó en el 74 y después todo el Frelimo, que estaba con su headquarters en Tanzania, pues ocupó la ciudad capital, Lourenço Marques. Todos los archivos, todas las escuelas, toda esta estructura, pues se instaló en Mozambique, en la periferia, o sea, en la geografía definida que hoy conocemos, ¿no? Y que antes era del poder colonial, y cuando el poder colonial se dio para el poder de Samora Machel, el primer presidente pues todo lo que estaba afuera entró para el país. Entonces, si esta historia acaba con la independencia, es porque la escuela desaparece en ese contexto, ¿no? O sea, no está nada ahí desde ese tiempo. Hay un monumento, pero no existe, no hubo continuidad de Mozambique en Tanzania, porque todos se desplazaron por eso el marco temporal histórico es ese. ¿Crees que Mozambique ya no es colonial, o sea, es autosuficiente? Nada, para nada. No, es muy complicado crearse un país, o sea, piensa lo que sería España con 40 años de existencia. Pues Franco intentó que fuera autosuficiente. Franco en su época intentó que sí, como Salazar en Portugal, ¿no? Aislándose de... sí. Pero eso sería una otra historia, a ver. Sí. Me parece, pero podemos hablar de ello, no sé. Que no puedes comparar Mozambique en esa época con España. Si estuviera Franco, no estuviera Franco, es decir, era un país pobre, un país con recursos naturales que les interesaba, como casi todos los países de África, explotar, tanto los americanos como los rusos o como la antigua Unión Soviética. Todos querían instalar allí sus bases, sacar el provecho. Y además creo que Mozambique, también por lo que he leído, es un país bastante pobre, con una mortandad infantil muy elevada, aunque sí que el turismo está haciendo bastante en Mozambique para crear algo más de riqueza y con la globalización pues también se está beneficiando, entre comillas, de ese movimiento. Porque claro, no puedes comparar un país como España, que está en Europa, y con las influencias que ha tenido en el mundo y las que seguirá teniendo, ¿no? Por su ubicación geográfica y por su cultura. Pero los lenguajes son parecidos. El lenguaje que es parecido. Ya. El de
también era, después de la guerra civil estamos en una situación de pobreza también. Las guerras Sí, pero son las guerras. destruyen Una más guerra que, destruyó, ¿no? que Claro, pero digo que cuerpos. el lenguaje es parecido, el de Mozambique, el lenguaje de autosuficiencia, de ser un país con una ideología propia y, o sea, que veo relaciones, aunque no sea lo mismo. Pero hace falta saber por qué ese discurso se hacía, ¿no? Claro, Es autosuficiencia y sentido distinto. Ellos luchaban por su libertad y aquí la quitaron, o sea, todo lo contrario. Y a Mozambique hablamos de una zona colonial, España no era una colonia. No es Al lo mismo contrario. el efecto rebote de que habías estado oprimido, que ya existir y que de repente dices, pues, quiero ser autosuficiente, bueno, o como quieras llamarlo. Independiente. Pues yo enseñé muchas veces esta película también en Mozambique. No exactamente esta, le he puesto la voz en portugués porque sería muy raro enseñar esto en Mozambique sobre su propia historia en un idioma que no era el oficial de ahí, ¿no? O al menos uno de los oficiales. Y en realidad un poco después, o sea, en la secuencia de haberse hablado mucho de Mozambique Institute y todo eso, pues la carpeta que me había sido puesta fuera de mi mano, ahora ya sin problemas se puede ir. O sea, hay como un proceso en que también al enseñar las cosas, poco a poco hay un conocimiento general y que tiene un reflejo también luego en una especie de paranoia que hay, ay, no se puede enseñar, ay, así que un proceso que a veces rebota donde tú no sabes de va. Sí, por favor. Sí. Respecto a eso, ¿cómo haces la edición de imagen? ¿Cuál es tu proceso para poder elegir lo que realmente quieres mostrar? Porque dices que lo enseñas en Mozambique, pues obviamente la percepción es bastante Muy diferente, sí. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, cuando la primera vez que enseñé esta película, yo trabajé bastante para que en las salas tuvieran mucha gente conectada con la educación en Mozambique. Y por culpa también de ese esfuerzo y de las personas que me ayudaron, yo creo que fue la primera vez que en una sala estaban tan claramente 3 generaciones diferentes de educadores que no se conocían. O sea, los más viejos, que habían estado en las zonas liberadas, con los después de la independencia y desde la hora. Ellos no se conocían. Y fue súper fuerte, fue muy intenso cuando ellos, tú eres el profesor, pero yo leí desde... O sea, fue como una conexión muy, muy inesperada también. Y el primer comentario ahí fue así, señorita Catarina, muchas gracias por este trabajo. Pues hay que pensar que todos son profesores ahí, ¿no? Su trabajo no tiene un error histórico. Felicitaciones. Entonces, claro que yo estoy contando eso, no es para decir yo no hice errores históricos, soy muy buena y tal, no es eso, es que significa cuando aprecian un material hecho por una persona que no es de Mozambique, es portuguesa, y que te viene a presentar una cosa que donde no has inventado, porque lo que más hay en Mozambique es lindas producciones de personas que usan la historia de Mozambique de una forma poética o por inconexión con no sé qué. Entonces se pierde un contacto más literal
con la historia de Mozambique que la gente quiere saber, necesita saber, como todos, ¿no? Como yo quiero saber la verdad también. Aunque esto parezca una historia lateral, no lo es para muchos. Para la gente que estaba ahí no era. Entonces, esas felicitaciones llegan siempre con esta segunda lectura, ¿no? Claro, también está bien de pensar, estas personas conocen este material hoy con base en su memoria, en sus propias investigaciones, y te pueden decir que tú no has inventado nada, que todo lo que está ahí sucedió. Eso está bien. Pero al mismo tiempo te sientes, la próxima vez que yo tenga ganas de un poco hacer una comparación entre cosas más o menos incomparables, pues no lo voy a hacer, porque lo principal es mantener una línea que interesa a una audiencia que la necesita en primera mano. O sea, es como decir eso. O sea, que cuando yo hago mi montaje, yo imagino quién lo está mirando, que es personas de Mozambique, personas que saben la historia de Mozambique. Entonces, hay una manera que por eso es tan rico trabajar con imágenes, que las imágenes son elásticas, tú puedes contar mil cosas con la misma imagen, ¿no? Pero yo tengo así como una especie de... yo lo que intento, claro, no sé si lo logro, pero es contar varias historias al mismo tiempo. Y según la audiencia, la que se capta es la que puede interesar más. Por ejemplo, esa historia que conté de mi abordaje a la imagen militante, poco interesa a un público de Mozambique. Bueno, para ellos crecieron escuchando estas, ¿no? la radio, la televisión, o sea, para ellos no hay distanciamiento suficiente para encontrar tanta pasión en el militante. Pero una historia que está contada de principio al final, recogiendo hechos de los archivos, aquí, otro. Eso sí. Claro que a mí me gusta que no hacer como si fuera una historiadora, ¿no? O sea, hago uso de las imágenes, cuestiono los archivos, la manera como están documentados, si hay errores y por qué los errores. Los errores me dan siempre, uy, es por ahí. Siempre que hay una cosa, ya sé que hay alguna razón siempre para ello. No es desatención del archivista, siempre hay. Sobre todo en estos materiales. No hay, es demasiado importante para que sea un error de concentración. Hay siempre alguna cosa. Por ejemplo, aquí es la historia de cómo el Mozambique Institute tuvo una crisis en 68, muy, muy grave, y el Nyerere, que era el líder del movimiento de Tanzania, que luego se volvió también el responsable de lo que pasó después de la independencia, prohibió el funcionamiento del Mozambique Institute, porque era muy peligroso en ese momento tener acciones violentas ahí. Entonces hubo violencia, se canceló. Entonces lo que pasó es que Mozambique Institute, que recibía apoyos exteriores, tenía que seguir existiendo sin existir, para seguir recibiendo esos apoyos. Entonces se volvió de un sitio real para el nombre de una fundación de acogida de apoyos. O sea, The Mozambique Institute siguió en las carpetas con Mozambique Institute, pero ya no existía. Se volvió una otra cosa que está reflejada en la escuela de Bagamoyo. Entonces, Bagamoyo es una otra pequeña localidad, pero es bastante más lejos del centro. Entonces, el problema era que hacía falta aislar los alumnos de las malas influencias. Entonces, esa escuela, pues, se hizo con otro contorno completamente diferente,
y fuera de la zona contaminable, vamos a decir así. Entonces, ya no sería, si fuéramos literales, la Mozambique Institute, sino un Bagamoyo, pero había fotos sacadas en Bagamoyo, pero no sería antes en Dar es Salaam, porque en Mozambique Institute hay como una confusión, hay muchas... entonces, eso introdujo toda esta cuestión de la flexibilidad del léxico, ¿no? ¿Cómo es que haces para seguir recibiendo apoyos sin tener que hablar que hubo violencia? Porque muchos de estos apoyos vienen de instituciones conectadas a la iglesia y motivados por la idea de una educación, etc. No podías incluir, justo poner una historia de violencia en una historia de educación y cultura. Aunque no había, el contexto era ese. Entonces había esta manera de presentar las cosas, que luego está hoy en los documentos, en todo. Es súper espectacular como esa inteligencia, ¿no? Esa manera de resistir al mundo, lo que el mundo quiere ver, ¿no? Unos quieren ver de una manera, otros quieren ver de otra. Vamos a darles esto, a este. Es así. Fue increíble, es un trabajo enorme, enorme. Y es un privilegio también poder acceder a esas memorias, ¿no? Entonces, yo quería siempre algo que en realidad contara una historia, volviendo a tu pregunta de cómo monto, pero también que tuviera mi inquietación intelectual, porque él es como así, más fría, más distante, pero es lo que me anima, entonces tengo que hacerle caso. Y en la casa de esta película era más bien esta idea del archivo fragmento, ¿no? Porque la idea del archivo siempre nos lleva a la idea de globalidad, como todo está ahí. Y en realidad tú nunca tocas el todo, tocas un fragmento. Entonces la peli está bastante fragmentada, es como de estos negros, así. Que luego también me ayuda bastante a cambiar de continente todo, o sea, como está fragmentado, las cosas se unen por otra vía, no van creciendo, va en justa posición. Las cosas se conectan por atracción, no por flujo continuo, ¿no? Se atraen, pero también se pueden contrariar, pero normalmente incluso cosas que son diferentes, opuestas, luego hay una manera de, como tú, ¿no? Aunque la historia te hable de un proceso que es contrario, el mecanismo, la argumentación, la propaganda es parecida, entonces te pone a dudar, ¿no? Si la argumentación es algo así tan fuerte, o sea que es... Portugal también tuvo un proceso también de que no nos libramos hasta hoy, ¿no? De conectarnos a esta idea de que estamos bien aislados y estamos mejor así, ¿no? Esta un poco humildad y orgullo de ser pobre pero feliz. Una pregunta más aquí, señor Diego. Sí, pues quería preguntar por la cuestión de la construcción de la historia. Es una cosa que has nombrado antes, cuando hablábamos, sí, en la otra sesión, y que está como en la preocupación de tu trabajo, y que creo que o sea, evidentemente ha salido en la conversación que hemos tenido ahora, pero que creo que puede ser interesante que como que aludas un poco a ella ahora, ¿no? O sea, como eso ha sido una preocupación en el caso concreto de esta pieza. Sí, hay una cosa que es interesante cuando se trabaja con historia o reconstrucción histórica. Bueno, yo creo que hay un interés por conocimiento de la historia de manera general, en algunos países europeos más que otros. Por ejemplo,
Alemania es un país que produce mucha inquietación hacia la historia. Por eso también tiene unos archivos súper bien estructurados, todo está escrito, todo está documentado, todo. Hay como una obsesión de saber y de documentar. Pero a la vez también Alemania sufrió un proceso histórico muy traumatizante, ¿no? Con mucho drama. Yo creo que las cosas pueden estar conectadas un poco, esa experiencia. Luego, otra cosa que me hace siempre pensar es mis amigos, compañeros en Mozambique, que yo encuentro con más valor, o sea, que la gente que yo sigo más y que me parecen extraordinarios son historiadores, porque ellos lo entienden de una forma como nosotros aquí lo entenderíamos el activismo. Como es algo que se tiene que luchar para poder existir, porque hay toda una fuerza contra. Hacer historia en Mozambique es ser activista. Entonces, hay gente que pierde la vida, hay gente que pierde oportunidades, porque quiere contar las cosas de una manera que no es la oficial. Es genial, es súper interesante, porque esta combinación de inquietación de hacer la historia, de hacer investigación, al mismo tiempo que sabes que eso es vital, es una cosa que tiene una continuidad de generaciones a seguir de ti, tú sientes que es eso que tienes que hacer, pues es algo que aquí es muy raro encontrar personas con esa fuerza, con esa visión del mundo, ¿no? Entonces ya está ganado cuando llegas ahí. Entonces hay muchas veces esa evidencia de que la gente de afuera quiere más facilidad de acceso a los archivos, o sea, hay como, también porque hay un estigma interno también que te impide de hacerlo. Entonces es como un poco de esa responsabilidad, yo también la siento cuando estoy ahí, ¿no? Como algo así, y también me la dicen, pues, y eso se sobrepone a las otras cuestiones de, ay, que soy blanca, soy antigua colonizadora, o sea, todo eso no es tan importante cuanto lo demás. Entonces, por eso yo creo que mejor trabajar a ese nivel, ¿no? Entonces, la diferencia entre, claro, tú hablas mucho de la historia colonial portuguesa y también, la verdad es que también me interesa, pero el hecho colonial y el hecho colonial portugués en particular, porque hubo otros pueblos que han colonizado Mozambique antes, ¿no? Y es menor cuando llegas ahí y ves que esa es una parte de un montón de otras historias que han pasado es todo muy rápido y se pierde esa historia de una blanca que se va a Europa, que siempre hay una audiencia europea muy pronta, ¿no? Está pronta para atacarte diciendo, ¿cómo es? Tú no puedes hacer lo que estás haciendo, porque no puedes, es la fuerza colonial o el neocolonialismo. Y entonces, pues, también, no, creo que se puede siempre cuestionar todo, ¿no? Pero a veces porque yo tengo la seguridad de una experiencia que no es esa, entonces me da una cierta tranquilidad, no, creo que es eso, no sé. Pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Son las 8:30 de todas formas. Si no está una pregunta. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti.